Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban todas las personas a las que pueda estar llegando este mensaje en esta hora, especialmente los hermanos y las hermanas que hacen parte de la congregación Iglesia de Integración Cristiana, dándole como siempre gracias a Dios porque Él en su misericordia y bondad nos permite estar aquí una vez más con esta disposición para compartir un mensaje fundamentado en lo que dicen las sagradas escrituras, que hoy lo he titulado Seamos humildes. Seamos humildes y vamos a revisar unos pasajes y el primero que muy probablemente lo conocemos en muchas ocasiones, hemos oído hablar de él, quizás mensajes profundos, y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en los versos del 9 al 14 del capítulo 18, y el título dice La parábola del fariseo y el publicano. ¿A qué hace referencia esta parábola? Es lo que vamos a recordar. Dice el verso 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Quién hablaba ahí? Jesús, el maestro. Verso 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Verso 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Prestemos atención a la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El publicano era la otra persona que también estaba orando, posiblemente a su lado. El verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como les indicaba, este pasaje lo conocemos perfectamente. Hay momentos, hay circunstancias, hay situaciones en nuestra vida en que quizás sin quererlo o sin creerlo o sin pensarlo, nosotros podemos asumir actitudes como esa que menciona este pasaje del fariseo y el publicano, donde nos podemos creer más que otras personas, podemos ser jactanciosos, podemos incurrir en ofensas, en maltratos a otras personas, podemos ser altivos, podemos ser prepotentes, quizás sin darnos cuenta, y podemos maltratar. Este mensaje es muy diciente. Nosotros no debemos ser altivos, no debemos ser jactanciosos, no debemos ser prepotentes. Debemos ser humildes. Y ya nosotros también en ocasiones anteriores hemos hecho referencia al concepto de humildad, que a veces se malinterpreta y se confunde la humildad con falta de recursos económicos. El concepto de humildad es reconocer a Dios como el Señor, que alejados de Él nada podemos hacer, que necesitamos de su guianza, de su dirección en todo momento, en todo lo que emprendamos.
Y esa misma palabra nos continúa diciendo, vamos a irnos ahora a los versos, inicialmente al 3 del capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 3, y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos, por esa misma misericordia y gracia de Dios, unos talentos, unos dones, unas habilidades, unas destrezas, y desarrollamos bien las labores que esa misericordia de Dios nos ha permitido que podamos desarrollar. Pero probablemente en algunos momentos nos equivoquemos con ese actuar. Y aquí la palabra es clara, que cada uno de nosotros no debamos tener un más alto concepto de nosotros mismos. Debemos ser humildes. Esa es la invitación y ese es el mensaje en esta hora, en este momento. Porque el Señor mismo, el Señor Jesús, nos lo confirma en otros dos textos, en dos escenarios diferentes. Uno lo encontramos en el verso 12 del capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Y en el título dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Posiblemente también lo conocemos, pero el verso puntualmente nos dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta palabra también nos las confirma el Maestro en otro escenario, en el Evangelio de Lucas, en el verso 11 del capítulo 14, cuyo título es Los convidados a las bodas, y es casi textual al que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, de ese verso 12 del capítulo 23. Dice Lucas 14:11: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y si nos devolvemos al texto inicial, Lucas 18 del 9 al 14, ¿qué nos plantea el verso 14? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en otra parte de las Escrituras nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, hermana y cualquiera de las personas que pueda estar recibiendo este mensaje en esta hora, la invitación es a que pongamos en práctica lo que nos dice la palabra, que a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque vivimos circunstancias que quizás nos conllevan a proceder de una forma que no es agradable a Dios. Debemos procurar ser humildes. Debemos procurar ser humildes. Debemos poner todo en manos de Dios, y en algún momento, si acaso nos hemos equivocado, debemos tener esa capacidad de reconocerlo, de pedir perdón y de, en lo posible, no volver a orar de esa manera. Que tengan un excelente resto de noche, que esa misericordia y gracia de Dios esté presente en nuestras vidas, en las suyas y en la de los miembros de nuestras familias. Hasta una próxima oportunidad. Dios nos guarde. Amén. Amén y amén.